¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Es común encontrar personas que se quejan de haber recorrido varios médicos sin que les encuentren nada. Sin embargo, continúan sintiéndose mal y presentando algunos síntomas. En muchas de estas ocasiones estamos ante problemas psicosomáticos. A menudo los médicos tratan con fármacos a estos pacientes, pero al cabo de un tiempo, estos vuelven con el mismo problema, sin resolver, o con otros, incluso con otros síntomas diferentes. ¿Por qué el médico me dice que debo acudir a un psicólogo? Si mi problema no es físico, ¿a qué se debe entonces? Estas y otras preguntas son comunes en personas que padecen somatización y de eso queremos hablar hoy con nuestros especialistas. Preparen desde ya todas sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, que ellos están listos para responder cada una de estas. Así comenzamos En Directo. ¿Será que lo que no decimos nos enferma? Eso se lo preguntamos a la gente hoy en la calle, si las emociones afectan o provocan algún tipo de enfermedad. Así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Eso puede llegar a la locura y la locura es complicadísima. Emocionalmente uno se acaba. Creo que eso dependería de la persona y depende de qué tanto sepa manejar la persona la situación. Porque hay personas que se toman las cosas muy a pecho y hay otras personas que simplemente dejan volar todo. Uno cualquier problema y lo hace caer a uno en una depresión, en una angustia y lo lleva a veces a enredarse debido a la misma situación, pero es algo que no es voluntario. Yo conozco a alguien que no terminó bien una relación y tuvo problemas, tuvo episodios de esquizofrenia. Dado que él no aceptaba que ya no era la pareja de esta persona y él siguió insistiendo y siguió insistiendo hasta que esto se le desarrolló en una enfermedad mental. La mente domina el cuerpo, entonces la persona se va a afligir, va a perder tal vez control sobre sus necesidades básicas y se va a olvidar de atender su cuerpo. Entonces de ahí puede derivar la enfermedad física. Por lo menos el estrés es nos puede llevar a un tipo de enfermedad muy grave. Tenemos que aprender a llevar este ritmo de vida. Sabemos que el día a día, el nivel de trabajo de pronto a veces nos agobia un poquito, nos lleva el estrés del colegio, los niños, no sé qué, la vida, el diario, pero hay que aprender a llevar todo esto un poquito más más calmado, porque sí nos puede llevar a una enfermedad muy grave como es el cáncer. Claro, indudablemente, porque no te puede llegar a perturbar la mente. Si no lo resuelves, no lo hablas, se te vuelve un conflicto interno. Por una infidelidad de mi esposo, yo no dormía, no comía, no me podía estar en ninguna parte y pues de ahí para allá vengo con problemas de colon irritable, una gastritis severa, un estrés pues supremamente gravísimo. El cuerpo humano es tan complejo que hasta las cosas mentales pueden incidir en la manera en la que se comporta nuestro organismo, entonces yo creo que sí, digamos, incrementar estados de depresión, este tipo de cosas pueden pasar. Enfermedades psicosomáticas, emociones detrás del dolor y cuál es la relación entre el cuerpo y la mente. De eso vamos a hablar hoy aquí en directo de Canal Capital. Para conversar sobre este tema me acompañan hoy el doctor Juan Pablo Páez. Él es psicólogo y máster en neurociencia y biología del comportamiento y también es docente. Y también están con nosotros esta noche el doctor Armando Solarte, es médico cirujano con máster en programación neurolingüística. Además es entrenador de equipos médicos en el manejo precisamente de enfermedades con difícil diagnóstico y tratamiento. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, los invito desde ya para que participen de nuestro programa y hagan parte, como siempre, de esta conversación que vamos a tener acá con nuestros dos especialistas. Ahí está ya apareciendo nuestra línea telefónica 457-8300 y marcan la extensión 5225 y 5226 para que se comuniquen de una vez ya con nosotros y participen de nuestro programa.
Bueno, la psicología obviamente juega un papel fundamental, importante en el tratamiento de las enfermedades, por eso los hemos invitado a ustedes hoy acá para que nos aclaren tantas dudas que hay sobre estos temas, porque la gente siempre, lo que yo decía en la presentación, dicen, yo fui al médico, he ido a un médico, al otro, nada, siento que me hacen exámenes, los resultados salen bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Quiero que arranquemos esta conversación explicándole a la gente qué son eso de las enfermedades psicosomáticas, ¿a qué se le llama eso, doctor? Bien, las enfermedades psicosomáticas son principalmente manifestaciones a nivel físico, ya sea a nivel motor, ya sea a nivel sensorial, en términos de enfermedades gastrointestinales, perdón. También podemos hablar de enfermedades cardíacas que están relacionadas, que no tienen, una relación directa con una evidencia clínica o médica. Es decir, que aunque la persona está presentando manifestaciones, dependiendo obviamente del trastorno, ya sean a nivel del sistema nervioso central, pequeñas convulsiones, e incluso puede tener realmente una enfermedad, pero a la persona no le parece importante, ¿sí? Es un tipo de clasificación que se llama Level Indifference o la hermosa indiferencia, frente a enfermedades que sí están ocurriendo, pero por causa del estrés, por ejemplo, en los deportistas, en personas que tienen muchísimo carga laboral, pasa a un segundo plano, ¿sí? Entonces puede que se presente realmente un compromiso fisiológico, como en la mayoría de los casos no hay una evidencia clínica de lo que se está manifestando. Sí, doctor Armando quiere agregar algo. Sí. Lo que pasa es que cuando empezamos a decir psicosomático, empezamos a alucinar de que la gente se está inventando las cosas. Y ahí ya hay un problema, porque a los médicos nos enseñaron cierto número de signos y síntomas. Entonces, como son estos, y la persona no me cuadra con un signo y síntoma que yo espero y encuentro, debe ser que se está inventando las cosas, debe ser que está estresado. Entonces, te lo voy a decir de una manera. A mí me parece que todo es psicosomático porque en todo tiene que haber psique. O sea, no puedes decir, me duele sin estar con una emoción asociada. Sí. Porque las emociones se pegan en los músculos. Y dos, bueno, me dio un golpe. Sí, pero es que, ¿qué es lo que hubo alrededor del golpe? ¿De qué me acordé? ¿Qué rabia tenía? ¿Qué miedo tenía? ¿Qué me estoy imaginando? ¿Quién me estoy vengando? Entonces, lo que sí existe es la memoria. Y ahí empieza el merequetengue. Porque las personas le damos mucha importancia a los sufrimientos y mucha importancia a la imaginación. ¿Pero a qué imaginación? A la imaginación del sufrimiento. En otras palabras, los zombies existen. ¿Qué son los zombies? Son cualquiera de nosotros. Algo nos pasó hace años y uno empieza a ladrarle a esa situación. 10 años después, la mente sigue acordándose de esa situación. No lo superamos. El cuerpo sigue más viejo y la persona le ladra, como le ladra a su mente, a lo que está alrededor. Entonces, eso termina dañando el cuerpo físico, el software que daña el hardware. Entonces, la enfermedad comienza como algo que no entendemos, pero luego se convierte en cosas muy fuertes. Hay algo que se llama ahorita secuestro de amígdala. Es un término muy interesante. 16 veces más mortal que el cáncer, que las enfermedades cardiovasculares, que la violencia, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Es que la amígdala, que es un área en la que del cerebro, no son estas, son de acá. Cuando entra una información, la persona está tan pendiente de que no vaya a haber un problema, que no vaya a haber una agresión, como cuando uno está cuidando mucho el trabajo, que se equivoca mucho, ¿sí? Uno va por la calle, uno reconoce un bogotano en otros países porque anda así, ¿sí? Que todos los estímulos son capturados por la amígdala, y cuando pasa eso, la vida es una agresión completa. Ese estímulo va dañando el sistema nervioso y puede matar hasta el 70% de las neuronas de la memoria. Entonces la persona tiene una demencia por una enfermedad que comenzó en la imaginación, en un recuerdo o en una situación que ni siquiera le pasó al vecino, pero lo vi. Entonces, a ver, ¿a qué queremos? Darle importancia al sufrimiento. A eso que dice usted, doctor, de cómo nosotros empezamos como a asumir esas situaciones que vemos y que vivimos, porque unas personas somatizamos más las cosas que las situaciones que otras. Eso tiene que ver con la personalidad, con algo que uno vivió. ¿Por qué? Porque hay gente como que las situaciones, por decirlo así popularmente, le resbalan, ¿no? Digamos, las viven más tranquilamente, son más tranquilos, no se enferman, o por lo menos son personas más sanas, porque algunos sí somatizan más la cosa y se la toman así a pecho, digamos.
Digamos que le damos mucha importancia al dolor y al sufrimiento. Entonces, me duele, pobrecito yo, y se me olvida que lo importante no es ni el pasado ni el ahora, lo importante es el futuro. Y cuando digo esto, que suena rarísimo, los psicólogos empiezan a hacer así, es que cuando uno piensa mucho en el ahora y su ahora le duele, entonces se imagina el peor futuro. Entonces lo mejor es imaginarse el mejor futuro y sobre el mejor futuro decir, ok, ¿me conviene esta tontera? No, entonces voy a hacer algo para distraer la atención del dolor, distraer la atención del recuerdo, o el tipo de palabras, o el tipo de conversaciones que me hago para seguirme enrollando en lo que me enrollo. Sí, doctor Juan Pablo, ¿qué tiene que ver? Me parece, discúlpame, sí. Me parece súper chévere algo que está diciendo, y es la influencia del entorno y del ambiente frente a cómo me veo a mí mismo en un entorno. Entonces, quiero que resaltemos algo que es interesante, y es cómo la cultura, cómo la sociedad, cómo los medios de comunicación, etcétera, las redes sociales, influyen directamente en mostrar una cara de la vida que no siempre es la cara de la vida real, ¿sí? Entonces, normalmente en las películas los buenos son los que ganan, todos terminan felices, nadie aparece en una foto fea, en un selfie, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Voy a que definitivamente pareciera que viviéramos en una cultura en donde está prohibido, castigado o negado sentirse mal, ¿sí? Sufrir, tener ansiedad. Y si lo analizamos desde un punto de vista evolutivo, ¿sí? De cómo nuestra especie se desarrolló, las principales emociones que se han seleccionado para mantener a todas las especies vivas son justamente el miedo y la ansiedad. ¿Sí? Pero estamos enseñados a, ¿tienes miedo? No tengas miedo. ¿Sí? ¿Estás sufriendo? No sufras. ¿Sí? Y creo que lo más importante no es evitar ese tipo de manifestaciones, sino conocerlas, comprenderlas, apersonarme de ellas y también entender qué es lo que ellas me quieren decir. Tanto muy interesante esta primera parte, estos primeros minutos de este programa. Hoy estamos hablando aquí en directo de Canal Capital de las enfermedades psicosomáticas. ¿Estoy enfermo o es que me lo estoy inventando? Quiero ir inmediatamente a la línea telefónica porque ya tenemos llamada. Augusto, hola, ¿cómo estás? Aló. Hola, Augusto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mira, hablando sobre el tema de las enfermedades psicosomáticas, de acuerdo a lo que están diciendo los especialistas, al parecer es el estrés, el medio ambiente, los problemas personales de cada persona que influyen mucho en este tema de enfermedades. Pero ¿qué tanto influyen realmente en un paciente que ha sido operado en el tema endocrino, o sea, específicamente en el tema de paratiroideo? Se sabe que este tipo de pacientes, a falta de esta glándula, desarrollan un tipo de emociones negativas y de depresiones. Entonces, quisiera que por favor los especialistas nos ilustraran más sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a usted, Augusto, por comunicarse con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Doctores. Pues mira, es verdad, es que lo metabólico, lo endocrino tiene que ver con las conductas automáticas. La señora está en ciertos días del mes y hay que ser muy prudente para sobrevivir. El señor está en cierto tipo de época del año y está también con su rayadura. Y con esas enfermedades tan fuertes, sí, tiene razón, están todas esas emociones y todo eso está... Pero la cuestión es que hay que entender que lo que uno está sintiendo, lo está sintiendo. La cuestión no es, ¿por qué estoy triste? Y cuando uno empieza a pensar en el por qué, genera las preguntas que enferman. Más fácil que ponerse a, ¿yo por qué será que estoy sufriendo? ¿Pero por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué Dios me lo quitó? Y todas esas cosas que uno se dice, esas preguntas, esos por qué no están dando la solución. Están poniendo a la persona una sensación eterna de sufrimiento. Entonces siento la sensación, estoy maluco, y los del lado se dan cuenta. Si es algo metabólico y que escapa al control de la persona, los del lado dicen, ok, acuérdate que tu emoción es por esto. Eso no le va a quitar la emoción a la persona, pero empieza a tener un freno, un control a nivel de corteza prefrontal, en español. Que uno puede que esté muy rabioso y cuando le hacen conciencia,
algo frena las respuestas. Entonces, la parte más importante, no importa la enfermedad que sea, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, es saber que todo pasa. Y la segunda es, la mayoría de problemas vienen de las preguntas que nos hacemos. A veces nos ponemos preguntas que crean problemas donde no había, ¿sí? Entonces, el señor se equivocó y la señora sufre. Espérate, ¿esa pregunta te está volviendo mejor persona o te está metiendo en un problema? Entonces, espérate, ¿qué quiero yo? ¿Quiero esto o aquello? Entonces, me muevo sobre lo que quiero y no sobre lo que los demás me dicen que tengo que sentir. Y si la sensación que estoy sintiendo no me está sirviendo en ese momento, le doy uso. Aprovecho para sacar unas cositas que tengo guardadas y cuando las saqué, ok, ya no me sigue. Bueno, y quiero saludar a la gente que siempre nos sigue a través de nuestras redes sociales, plataformas digitales, sobre todo en Twitter, en Instagram y también a través de nuestra señal en Facebook Live. Ya tenemos mensajes a esta hora. Germán Castaño Ramírez nos saluda desde Pereira. Saludos desde Pereira. Leila Rodríguez Martínez dice, entonces, ¿qué hay que hacer, doctores? Entonces, ¿qué hay que hacer para que no afecte tanta preocupación y estrés? Vamos a responderle a Leila. Bien, ¿a qué herramientas debemos recurrir? ¿Sí? Debemos, primero que todo, intentar buscar comprender la emoción, aceptar la emoción principalmente, ¿sí? Sin embargo, deben existir mecanismos de liberación del estrés, de la ansiedad, de la tristeza, ¿sí? Hace un ratico el doc hablaba de poder redireccionar, ¿sí? A veces las mismas preguntas hacia otros horizontes, ¿sí? Entonces, debemos tener una red de apoyo, amigos en quien confiar, familia en quien en algún sentido refugiarnos, y tener actividades paralelas, ¿sí? Mucho estrés genera activación de todo un sistema endocrino, en donde pues hablamos directamente del cortisol y cómo el cortisol afecta directamente las manifestaciones fisiológicas y comportamentales y emocionales de las personas. Entonces, sí debemos tener actividades paralelas a lo que normalmente hacemos para poder liberar o relajarnos un poco. Y quiero que profundicemos, doctor, en el tema de cómo se debe comportar la gente que está a torno a las personas que están padeciendo un tipo de enfermedad como esta, y también qué otros tratamientos alternativos o terapias alternativas. Pero de eso quiero que hablemos más adelante porque tenemos llamada de Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Jorge. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Jorge, cuéntanos. Un saludo para la señorita presentadora, para los doctores. Acabo de llegar al canal, pues estaba canaleando, pero este tema me llegó al corazón porque pues a mí lo que estaban hablando ahí me ha sucedido. Sufrí de ansiedad, sufrí de depresión y digamos la ansiedad me llegó a tal punto que me generaba ataques de ansiedad. Eso es muy difícil y realmente duré con eso como 6 años. No es una enfermedad que se la puedan diagnosticar a uno en unas urgencias porque ellos miran en la parte física, miran si se le está trabajando bien el corazón, si le está trabajando bien la parte física. Y eso es una enfermedad del alma, lo que dicen los doctores. Realmente, pues, eso tuvo que ver con la pérdida primero de mi padre, que murió hace 10 años, y que mi madre se enfermó hace 6 años. Entonces eso me generó mucha tristeza y mucha ansiedad, depresión. Pero Dios es muy bueno y encontré la cura. Lo que me ayudó a mí, más allá fue el ejercicio. Yo buscaba la cura en otras cosas y lo que me dio alegría a mí fue el ejercicio. Yo empecé a hacer ciclismo y no sé por qué otros deportes no me funcionaron. Y el ciclismo no sé qué me genera, digamos, químicamente, pero me sacó eso y ya llevo más de 1 año que no sufro ningún ataque. Y el deporte es lo que me ha ayudado bastante. Entonces quiero dar el testimonio y quiero que muchas personas que sufren de ansiedad y depresión y que viven con pastillas
busquen el deporte como una solución que a mí por lo menos me surtió efecto, y por lo menos en puntualmente el ciclismo, no sé por qué, pero me ayudó mucho. Entonces quiero dar mi testimonio y hay que buscar las ayudas, pero el deporte es lo número uno. No, muchas gracias Jorge por comunicarse con nosotros. Felicitaciones. Varias cosas. Sí. Ahora, casi todo el mundo sufre de ansiedad, unos más graves que otros, algunas terminan hospitalizados, el problema es cuando se infartan nadie le cree. ¿Qué es importante? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el estrés? Es la sensación de que uno no puede manejar algo. Por eso el estrés comienza antes de enfrentarse. Pero Doc, vayamos a una cosa, porque Jorge me lleva a la pregunta de cuáles son las causas, si hay algunas causas definidas que provocan esto, porque ya lo dimos por hecho que el estrés, el ansia, realmente, ¿cuáles son las causas de este tipo de enfermedades, si es que las hay? Vivir genera estrés, el cuestión no es el estrés, la cuestión es que una vez que uno lo siente y se queda pensando en eso. Entonces, cuando piensa en eso, la fisiología completa vuelve a ese segundo en el que sintió maluco. Entonces respira de una manera, aprieta el cuerpo de una manera, se contrae de una manera, y eso hace que se suba la presión arterial, que aumente la frecuencia cardíaca, que la persona que está así, por la posición, siente el corazón y dice, algo me está pasando en el corazón, no respiro bien. Claro, lo que hace es que cierra el pecho. ¿Por qué a nuestro amigo en la bicicleta, Jorge, se mejoró? Es que primero, con la postura que tiene el sillín, ¿sí? Los brazos se mueven, están abiertos, y entonces en esta postura, y usted está varias horas así, puede respirar mejor. 2, la clave está en la respiración. Miren, todas las enfermedades vienen, todas, de la percepción, de lo que uno entiende en el momento. Entonces, cuando estén con la crisis de ansiedad, lo primero que van a hacer es saber que es un momento. Una crisis es un momento, no es eterno, y que usted va a poder controlar. Entonces la persona hace como si no pudiera, y el que esté al lado, que esté mejor, le va a decir, ya, tranquilo Bobby, tranquilo, lo toca, y lo va a tocar respirando. Inhala y sube la cabeza. Cuando usted inhala y sube la cabeza, en ese momento cambia la producción de unas sustancias. Solo subir la cabeza da dopamina, que es la sensación de placer, de paz, de tranquilidad, de amor. Y solo bajar la cabeza produce cortisol. Entonces, cuando la persona está triste, está preocupada, está deprimida, por cualquier causa, solo bajar la cabeza hace que el cerebro empiece a reverberar, recordando el momento de dolor y sufrimiento. Y eso lo hace muy fuerte. Entonces, una cosa muy sencilla, espalda recta, estira el pescuezo, mira hacia arriba, inhala y va a controlar la respiración. Cuando usted logra controlar 3 a 5 ciclos, los síntomas empiezan a disminuir. Muy bien, hoy estamos hablando aquí en directo de Canal Capital, las enfermedades psicosomáticas, las emociones que hay detrás de los dolores y esos síntomas que nosotros sentimos. Vamos inmediatamente a la línea, creo que tenemos allí a Andrés. Hola Andrés. Hola. Muy buenas tardes. Hola. Andrés, bájale un poquito el volumen a tu televisor, por favor. ¿Me oye? Sí, señor. ¿Sí lo escucho? Andrés, le pido el favor, baje un poquito el volumen de su televisor para que no haya feedback y ahí nos comunicamos bien. Tengo completamente sin volumen. Si quieren, hasta lo apago mejor, tal vez. Bueno, lo escuchamos. Cuéntenos. O me cambio de sitio. A ver. Bueno, de sitio, pero no de canal. No se cambie de canal. Bueno, mira, voy a apagar el televisor, hacer las preguntas, ya veré cómo. Yo tengo 60 años y desde niño he tenido una gran urticaria, por épocas. Últimamente la urticaria ha sido sumamente grave, gravísima. Me han hecho todos los exámenes habidos por haber, biopsias, toda clase de exámenes y nada. Yo sé que eso es psicosomático. Entonces tengo 2 preguntas, doctores. La primera, yo sé que eso puede ser recuerdos de la infancia. Y entonces, ¿qué? ¿Me tienen que hacer regresión? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, doctores, es, como yo sé que es psicosomática, entonces yo sé que es el miedo. Es decir, yo estoy convencido dentro de mí que es miedo. Miedo a la vida, miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo a muchas cosas. Entonces, ¿cómo hago yo? Es decir, yo sé que ese miedo va, es decir, todas esas percepciones, como ustedes lo han dicho, va a la amígdala. Y la amígdala me manda a suprarrenales, que es la que produce ese cortisol que me vuelve loco.
Muy bien. Muy bien, doctor. Muy bien, entonces... Gracias, Andrés. Gracias por comunicarte. Andrés, primero, tranquilo. Un profesor de inmunología, a través de uno de mis amigos, nos enseñó esto. La gente se rasca, doctor Eymar en Manizales, la gente se rasca para no infartarse. Entonces, la atención se lleva a algún sitio para quitarse la ansiedad y la angustia. Entonces, digamos que la manera que encontraste más digna fue rascarte para que no apareciera una enfermedad más grave. Entonces, no quiere decir que no sea muy desagradable. Es muy desagradable, pero no te vas a infartar. Vas a morir de viejito, pero no vas a morir del corazón, ¿sí? Porque la atención está llevándose ahí. Pero también tiene que ver con cómo se inflama la piel, literalmente, ¿sí? Va a haber dolor y sufrimiento. Entonces, cada vez que aparezca, date cuenta de qué estás pensando alrededor de, y si estás sintiéndote atacado. Sí. Y algo que me parece pertinente es algo que nos dice el señor en la llamada, ¿qué es lo que me pasó cuando niño? Yo sé que algo sucedió allí, ¿sí? La psicología tiene diferentes enfoques en donde aborda a los pacientes. Si lo analizáramos desde una perspectiva psicoanalítica, seguramente va a ser muy pertinente analizar qué ocurrió en la infancia de la persona que está llamando. Igualmente, existen otros factores que pueden estar muy relacionados con ese rascarse, ¿sí? Rascarse en la etología, que hablábamos hace un rato, es una señal de apaciguamiento o de calma. Los animales cuando se rascan, los perros cuando se rascan, nosotros cuando nos rascamos, estamos intentando tranquilizarnos. Sí. Ahora analicemos la frecuencia de cuánto se está rascando, a tal punto que pasa a ser ya a campo clínico directamente y a lastimarse, ¿sí? Podría llegar a ser una estereotipia si no estuviéramos hablando de nuestra especie, pero seguramente ahí estaba buscando una estrategia para poder regular su emoción o poder regular algún otro componente. Muy bien, ¿qué emociones están relacionadas con las enfermedades de este tipo, de psicosomáticas? ¿Y cómo se le puede mejorar la calidad de vida a una persona que padece una enfermedad de este tipo? De eso vamos a hablar después de la pausa, tenemos que hacer un breve corte, pero ya regresamos. Antes, el dato. Aquí lo tenemos. Miren, en el 2015 se estima que hubo 40 millones de muertes no transmisibles, que representan el 70% del total general de 56 millones de muertes en ese año. Y seguimos. Ahí las tenemos, miren. Enfermedad cardiovascular 17.7, cáncer 8.8%, enfermedades respiratorias crónicas 3.9% y la diabetes el 1.6%. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Pausa breve y regresamos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. A veces llegan al corazón humano afanes e inquietudes que roban la calma. La respuesta la da Jesús de Nazaret. El gran anuncio del Señor, su mejor saludo, era decir a los discípulos: la paz esté con ustedes. Hoy quisiéramos que el Señor nos dijese esa palabra a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Sintámonos en paz, porque Jesús nos reconcilia con Dios. Sintámonos en paz, porque Jesús ha sembrado el amor y el perdón entre los hombres. Estemos en paz, porque Él nos sana, nos libera, nos bendice, nos defiende, nos resucita. Él quiere que vivamos para siempre con Él. Invitémoslo de corazón, abrámosle de par en par las puertas del alma. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Vea esta semana en Contraste, el debate sobre el trabajo infantil, sus implicaciones en la niñez y las políticas públicas en contra de este flagelo. La venta ambulante es un tema que ha venido creciendo porque en teoría el niño genera un poco de lástima y entonces la gente le va a comprar o le va a dar algo al niño. Muchas veces se ven expuestos a ser víctimas de trata de personas, en temas de mendicidad, en temas de explotación sexual. Contraste, todos los jueves a las 9:37 de la noche, por Canal Capital.
Aquí estamos conversando con nuestros especialistas sobre nuestro tema de hoy, un tema, miren, muy interesante de verdad, que yo sé que también es de interés público, por eso la línea telefónica, bueno, nos han estado marcando insistentemente. Quiero inmediatamente aprovechar y darle prioridad, como siempre, a los televidentes, así que saludo a Franci. Hola, Franci. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Franci, buenas noches. ¿Qué tal? No, me encanta. Estaba canaleando, como dijo el señor anterior, y vi... ¿Me escuchas? Sí, señora. Sí, sí. Y vi el programa y la verdad, pues quiero hacer una pregunta, pero según antes del corte, ya vi que después del corte me iban a dar la respuesta a la pregunta, pero quiero compartirles que mi mamá tiene 50 años y siempre, digamos que en su hogar o en el hogar de ella con su esposo hubo mucha violencia intrafamiliar y durante mucho tiempo la llevábamos al médico, al ortopedista, a mirar qué pasaba con su columna porque no podía caminar. En el momento más traumático, cuando había mucho maltrato, se nos quedaba paralizadas las piernas, etcétera. Cuidaba un bioenergético para ayudarla a ella a salir de todo este proceso y pues como ustedes decían, nos dimos cuenta que no era sino de su cabeza, que para escapar de todo este sufrimiento pues se autoenfermaba, ¿no? Para poder salir de ahí. Yo la llevé al bioenergético, pero me gustaría hacer la pregunta de cuáles son las conversaciones que ella debe tener diariamente para seguir ayudándola a que salga de todo ese proceso, porque pues ya ella se separó de esta persona, pero aún sigue con el miedo, con el susto, y que no vuelva a repercutir esas enfermedades que ella sí pues se inventaba en su cabeza, pero cada vez que ella piensa, lo recuerda, lo que el doctor decía, cada vez que lo recuerda, lo piensa. Han pasado años, pero pareciera que fuera ayer. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones que se debe repetir ella diariamente y las actividades que debe hacer para poderla ayudar a salir de este proceso? No, Francia, a ti. Gracias por comunicarte con nosotros y compartirnos esta experiencia con tu mamá, doctor Armando. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos miedo, volvemos a etología, la colita del perro se mete entre las piernas. Muy bien, cuando tenemos miedo, el sacro y el coxis se mueven. Entonces la columna se aprieta y empieza a verle los dolores lumbares. Entonces la gente dice, estoy estresado. No, tenemos miedo a fallar, a perder un examen, miedo a que me pegue, miedo a que me mate, miedo a que me haga, que no me haga, que tal que no me mire. Todo el miedo se va a pegar siempre en la región lumbar. También ese miedo, si usted está haciéndolo muy frecuente, uno está con el miedo sacando la colita y poniéndole el pecho a la vida. Entonces hace esto y se rompe. Se llama hernia discal. Entonces, yo no tengo nada psicosomático, fue una hernia discal. No, es que le diste hasta que lo rompiste. Muy bien, eso es la primera parte. Ese miedo a veces también se asocia a problemas renales, ¿sí? A falla renal se asocia a problemas respiratorios. Es muy importante. Y ese miedo se asocia con tristeza, soledad, abandono. Entonces son los problemas respiratorios en los que tiene que estar uno usando inhaladores para poder salir adelante. Con respecto a lo que decía de la mamita, ¿qué es lo que debe decirse? Lo primero que hay que hacer los de que están al lado es, ella está toda hora autorreferente. Estoy hablando como psicólogo. ¿Qué es autorreferente? Es, yo siempre me acuerdo que. Entonces póngale trabajo en el día a día, en lo que va a pasar durante el día y de lo que viene, para que cada vez que se devuelva hacia atrás, usted le hace un pequeño toque, lo empuja, lo mueve, no al lado de la escalera, al ladito, ¿sí? Para que la persona caiga en cuenta y vuelva a la hora, porque su mente se fue para otro lado. ¿Cómo nos hacemos caer en cuenta? ¿Decirle qué? Lo tocas. Estamos acá. ¿Sí? Y ese pequeño toque lo trae a la hora. Le dice, a ver, ¿para dónde? ¿Qué es lo que hay que hacer esta tarde? ¿Cuál es el foco? Camine. En ese momento la persona tiene la atención en ese nuevo momento y desaparecen los recuerdos que estaban activando los mismos músculos que producían el dolor. Bueno, a propósito de eso que usted está hablando, doctor Armando, ¿con qué emociones se relacionan las enfermedades? Por ejemplo, siempre decimos, hemos escuchado que el dolor de cabeza por el exceso de responsabilidad o la ansiedad, entonces eso produce la migraña, el dolor de cabeza, o el dolor de barriga, que es por la dificultad de poder sentir o de poder de emocionarme, interactuar con las otras personas.
¿Cuál es la relación entre enfermedad y emoción? ¿Con qué se relaciona? Bueno, depende específicamente de la clasificación del trastorno, ¿sí? Los trastornos somatomorfos se pueden clasificar en trastornos conversivos, por ejemplo, en donde la preocupación, el estrés, el miedo, la ansiedad se transforma en una dolencia física, ¿sí? Lo interesante de este trastorno es que cuando ya se presenta la dolencia o la persona está afirmando que tiene una dolencia, la preocupación psicológica desaparece. Entonces, dentro de esta primera clasificación podemos encontrar o enfermedades relacionadas a nivel sensorial o a nivel motor, es decir, personas que pierden la sensibilidad en una mano, en un brazo o una misma hemiparesia o hemiparesias faciales también, o personas que amanecen o que de un momento para otro tienen paralizada alguna parte del cuerpo. Entonces, en esa primera clasificación, en los trastornos de tipo conversivo, tendríamos compromiso del sistema nervioso, ¿sí? Si hablamos por allá de algunos trastornos relacionados con la hipocondriasis, ¿sí? Ya ahí podemos ampliar muchísimo más el espectro de enfermedades que podemos... exactamente, ¿sí? Por ejemplo, depende también de algo que me parece muy interesante y es de una llamada de hace un ratico, ¿sí? Es que a mí hace tantos años me dio esto y ahora tengo miedo y esa ansiedad de que estoy enfermo, me enfermé alguna vez y ahora cualquier pequeño síntoma que tengo lo magnifico, ¿sí? También es importante. Quiero ir a la línea telefónica porque tenemos allí a Jorge. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí está? Hola, hola Jorge. Aló, buenas noches. Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Calderón y soy médico dermatólogo. Quisiera hablar respecto al caso puntual del señor de la urticaria precisamente. Si bien es una enfermedad psicosomática, en la actualidad existen tecnologías y medicamentos que de forma avanzada podrían estabilizar por completo la enfermedad. Es una enfermedad tan compleja que definitivamente el mastocito es la principal célula desencadenante, y a ello pues viene avanzando los estudios de urticaria crónica espontánea y desde el punto de vista clínico. Si bien es una enfermedad con una alta carga emocional, pues se puede bloquear definitivamente a manera sintomática, eso sí, mientras el paciente esté en tratamiento. Entonces lo que yo le recomendaría, ya que ha hecho numerosas biopsias, digamos, lo que llaman el carrusel de la urticaria, le recomendaría que busque una ayuda especializada en el directorio de la página de la Asociación Colombiana de Dermatología. De esta forma podría acceder a una terapia de alta tecnología que la brinda el país. Muy bien, Jorge, doctor Jorge, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros aquí en directo. Quiero ir inmediatamente a las redes sociales para saber cómo es que se está moviendo, qué está diciendo la gente. Gustavo, adelante. Así es, Luz, feliz noche para usted, nuestros invitados y por supuesto nuestros televidentes que están ahí conectados con nosotros en el directo de Canal Capital. Recuerden, pueden participar a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Comencemos esta ronda de preguntas y opiniones con nuestro primer televidente, que es @Lore Ruiz Roja. Ella nos comenta: muchas veces porque uno se enfoca más en lo que está viviendo sentimentalmente y descuida su salud. Me ha dado mucha migraña e insomnio. Lore, muchas gracias por participar aquí con nosotros en el directo de Canal Capital. Veamos nuestro siguiente tuitero, nuestro siguiente televidente, qué es lo que dice. @Mauricio Polo 17. ¿Una relación sentimental que fue dolorosa para una persona puede desarrollar este tipo de enfermedades? Me gustaría que trataran el tema de mascotas en el hogar. Gracias, #en Directo Capital. Muchas gracias por participar con nosotros y, por supuesto, ahí anotaremos todos esos temas que ustedes, los televidentes, nos cuentan para que los tratemos aquí en el directo de Canal Capital. Para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, vamos con nuestro siguiente televidente, @Luis Cuellar CS. Él nos comenta: alguna vez por problemas familiares me enfermé y no pude trabajar. Me dio fiebre y dolor de cabeza. Luis, muchas gracias por compartir tu opinión aquí con nosotros. Luz Elena, esos fueron los comentarios, las opiniones de nuestros tuiteros. Recuerden, sigan participando ahí en nuestras redes sociales. Continúen con nuestros invitados. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Seguimos acá con nuestros invitados. Bueno, una de las preguntas, el amor, las relaciones no interpersonales, una relación amorosa puede desencadenar en un tipo de enfermedad como esta. Mira, de hecho, cuando la persona se siente amada, tiene una hormona que se llama péptido natriurético auricular.
todo eso tan raro es que si usted no se siente amado, empieza a afectarse el corazón. Entonces los infartados que tienen grupo de apoyo, amigos, no hacen falla cardíaca. Los que se infartan y no se sienten amados, apoyados o se sienten solos, van a hacer daños cardíacos, van a hacer falla cardíaca o reinfartos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pareja se vuelve tan importante que es Dios. Cuando la pareja amanece de mal genio, pues uno sufre. Si la pareja, entonces uno dice, no sufras porque yo sufro. Nota, toda la atención está en Dios, en esa pareja, y esa persona es Dios. Entonces, cuando la tensión es tan intensa, empezamos a enfermar. Si tenemos rabia de hígado, si tenemos angustia, ese hígado produce sustancias que elevan la presión, elevan la temperatura, ¿sí? Entonces, por ahí comienza. Y debemos tener en cuenta que cualquier pérdida, ¿sí?, va a generar que el sistema inmunológico se altere. Entonces, una persona, un paciente o cualquier ser humano que tenga una pérdida afectiva o que tenga una pérdida laboral o que tenga una pérdida de algo que quería mucho, seguramente se va a inmunosuprimir. Y ahí es donde podemos en algún momento identificar que la persona tuvo un bajón de defensas y comenzó a tener gripe o a tener problemas respiratorios, a tener problemas pues a nivel gástrico, etc. Muy bien, más mensajes hasta ahora a través de Facebook Live. Claudia Fique Echeverría, tema interesante. Franci, Paulita Marroquín, genial este tema, súper, me han ayudado mucho todo lo que han dicho. Diana García hace una pregunta, ¿la desestabilidad emocional puede ser la causa repetitiva de amigdalitis? Sí, también, también. Ahora, uno de los mecanismos es ese, se inmunodeprime, se bajan las defensas y entonces el filtro empieza, se lleva mucho la atención a eso que usted no quiere decir, que no puede decir. Entonces muchos dolores de garganta y muchas amigdalitis no son infecciosas. Es la atención a eso que quiero decir que no puedo decir. Entonces a veces resultamos dándole antibiótico porque por lo que hemos hablado del hígado, usted hace fiebre, hace malestar, pero muchos de esos son patrones de recuerdo. Y por otro lado, las defensas se bajan. Entonces sí, tiene razón. Bueno, saludo a Lina a esta hora. Hola, Lina. Hola. Ahí está, ahí está. Aló, buenas noches. Hola, Lina. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se me escucha? Sí, señora, sí, señora. Listo. Tengo una preguntita. Yo tengo un niño de 14 años, ¿sí? Y él representa, pues le diagnosticaron déficit de atención. Pero él tiene movimientos repetitivos, es otra índole, y digamos, él se para, se rasca las axilas, se rasca la cabeza, sale corriendo. Y la verdad es muy ansioso y no sabemos, pero no nos han diagnosticado otra cosa. Pero él tiene movimientos así, digamos, con una barra de silicona y le da vueltas y vueltas y vueltas y sale corriendo, se rasca la cabeza y su motricidad es muy mala. Pero la verdad nosotros no nos han diagnosticado nada, no sabemos cómo tratarlo por la EPS, es difícil que no lo remitan al psiquiatra, a cualquier cosa, porque para nosotros es muy angustioso cuando vemos que es como que se mete en un mundo de él y coge y mueve la silicona y como que no sabemos cómo que es, y él se mete ahí y no sabemos cómo aceptarlo a la realidad. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y su caso con este niño. El diagnóstico que le han dado es de déficit de atención. De acuerdo a estas señales, ¿ustedes qué piensan? Muchas cosas. La primera, que no te lo van a decir muy frecuente, lo que más tratamos los médicos es de medicar, pero hay una parte antes de eso, es que lo que el niño hace tiene que ver con una parte con frustración sobre la capacidad de comunicarse, de decir lo que quiere o de conseguir lo que quiere, que lleva a esos movimientos estereotipados, esos movimientos repetitivos. La segunda parte tiene que ver con lo que uno hace cuando él hace eso. Entonces él está con frustración, quiero, no puedo hacer. Y cuando comienza a hacer eso, los que están al lado hacen lo mismo. Se desesperan e inducen. Entonces él ve un espejo que incrementa. Entonces la primera parte que te va a hacer es respira. Todo respirando. Respira y decide que tu hijo va a poder comunicarse. Entonces paras, te calmas, le dices tranquilo, te amo, ¿qué quieres? Y eso va a empezar a bajar mucho la respuesta.
Sí, y Doctor, bueno. para terminar, ya sí. desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Lástima. Sí, bueno, pero cuéntenos ya para redondear. No, pues es importante Sí. tener en cuenta si el niño ha estado medicado previamente, qué medicamentos ha usado, porque pues pueden existir algunos efectos donde el medicamento por usarse tanto tiempo ya deja un rastro y puede que esté manifestando ese tipo de conductas a eso, ¿sí? Y lo que dice el doc también es muy cierto, ¿sí? Siempre debo evaluar qué es lo que está reforzando la conducta del niño. Puede que sea algo realmente endógeno, pero también puede que el ambiente esté premiando de alguna forma ese tipo de manifestaciones. Nos tenemos que despedir, ha sido un gusto de verdad tenerlos a los dos. Preguntas se nos quedaron varias, el tratamiento, por ejemplo, quiero que profundicemos en ese tema del tratamiento, esas terapias alternativas que se pueden hacer. Vamos a hacer otro programa y van a venir nuevamente. Les prometo también a los televidentes que vamos a hacer una segunda parte de este programa porque de verdad ha sido muy, muy útil para todos nosotros. La próxima vez que te estreses quizá de manera innecesaria, recuerda lo que han dicho hoy. El estrés y la ansiedad pueden conducir incluso a algo mucho más peligroso que una sensación temporal de ira, de depresión o frustración. Muchísimas gracias por la sintonía y por acompañarnos, por sus llamadas y sus comentarios. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Gracias.